días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 30 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Jean Martínez Monasterios, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales en TuneIn y en YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Terminó este encuentro en Oslo entre los delegados de Juan Guaidó y Nicolás Maduro sin acuerdo. Es la información que se hacía pública ayer. En un comunicado, el gobierno noruego informó que esta semana en Oslo se ha producido un encuentro entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela. Según el comunicado, las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Eso es lo oficial. El presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró también en un documento oficial que concluyó la reunión de mediación a la que asistieron por invitación del Reino de Noruega y ratificó la ruta del Parlamento Nacional, que se traduce en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre Venezuela. La reacción de Nicolás Maduro, bueno, advertir que está muy contento con esto de los diálogos en Noruega, a los cuales calificó de constructivos. No sé si el mensaje no ha sido claro, pero lo que se ha planteado es que se haga a un lado, que cese la usurpación para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. En todo caso, algunas de las reacciones más destacadas que les comentaría, la del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sin duda alguna, dando un espaldarazo al gobierno interino de Juan Guaidó. Hablé con el valiente presidente interino Juan Guaidó de Venezuela, esto lo escribió ayer en su cuenta en Twitter, minutos después que se conocieran los comunicados oficiales en torno a los encuentros celebrados en Oslo. Le dije que Estados Unidos seguirá de pie con Venezuela hasta que se restablezca la libertad. El pueblo de Venezuela sufre bajo la dictadura y la opresión. Nicolás Maduro debe irse, Venezuela libre. Eso escribió el vicepresidente de los Estados Unidos. Y la agencia de noticias Bloomberg, citando a diplomáticos y a diputados que pidieron no ser identificados, dijo que ninguna de las partes se comprometió a continuar con las conversaciones. Lo cierto es que han ocurrido algunos acontecimientos de los cuales vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Uno de ellos, la publicación de las cifras del Banco Central de Venezuela. Hay toda clase de interpretaciones. Hay quienes incluso lo vinculan con las conversaciones en Oslo. Lo cierto es que han dejado en evidencia la debacle económica en nuestro país, incluso antes de las sanciones de los Estados Unidos. Conversamos de estos temas con el diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, dirigente de Primero Justicia. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Gracias por este contacto telefónico y, por supuesto, buenos días para todos los radioescuchas. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pedí una primera valoración acerca de lo ocurrido en Noruega. ¿A qué se refiere el gobierno de ese país cuando habla de la disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero que yo creo que hay que destacar de todo esto es que nosotros como demócratas siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. De hecho, todos nosotros somos parlamentarios, y parlamentario significa, viene de la palabra de parlamentar, de hablar, de discutir, de acordar. Ahora bien, cuando uno va a un proceso de diálogo, la gente no puede entender que es que vamos a entregarnos, que vamos a rendirnos o que vamos a traicionar a este pueblo. Todo lo contrario, vamos a ir a defender nuestros principios y nuestros valores, y efectivamente la representación del presidente Juan Guaidó fue precisamente a defender la posición, la ruta que se ha trazado con el pueblo de Venezuela, que es el cese a la usurpación, un gobierno de transición para que podamos llegar a un proceso de elecciones libres, justas, democráticas. Eso fue lo que fuimos a defender
fuimos también a ratificar nuestra condición de demócratas, que siempre estaremos dispuestos a buscar como posibles salidas, diálogos. El hecho de que siempre ha insistido el presidente Guaidó, de que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo una negociación, pero es una negociación donde prevalezca el alto interés del pueblo de Venezuela. Así que fuimos a esa negociación, a ese diálogo. En ese diálogo no se llegó a ningún acuerdo y seguiremos entonces, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, defendiendo la tesis de esa ruta democrática que nos permita restablecer el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle acerca de la información extraoficial que ha trascendido. El periodista Nelson Bocaranda decía ayer que la delegación de Juan Guaidó planteó el cese de la usurpación como condición fundamental para un proceso de transición a la democracia, y a partir de allí aparentemente se bloquearon las conversaciones. Es decir, volvemos al mismo punto de República Dominicana, el punto en el que hemos estado prácticamente durante todos estos años. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Es evidente que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro se niega a participar en elecciones libres y mucho menos a abandonar el poder. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, los usurpadores pretenden seguir usurpando. Creyeron que podían utilizar esta iniciativa del gobierno de Noruega para seguir ganando tiempo, ese tiempo que ya hoy el pueblo de Venezuela no tiene, porque cada minuto o cada día de permanencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder usurpado representa un altísimo costo en vidas para el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, nosotros no estamos en disposición de perder tiempo. Fuimos a fijar una posición muy firme, muy clara, muy decidida. La defendimos con vehemencia y lamentablemente el gobierno fue con posiciones buscando de seguir ganando tiempo y de seguir utilizando este esfuerzo para tratar de debilitar y de dividir a la oposición democrática venezolana. Así que insisto, siempre estaremos dispuestos al diálogo. Eso no significa que vamos a seguir nuestros mecanismos de presión en la calle. Eso no significa que vamos a entregarnos o que vamos a rendirnos, sino todo lo contrario, que vamos a seguir utilizando cualquier mecanismo para lograr el cese de la usurpación, que se instaure en Venezuela un gobierno de transición que permita la restitución plena de la democracia y del orden constitucional, porque la usurpación no solo la ejerce Nicolás Maduro, sino todos los poderes públicos secuestrados por la dictadura y que tenemos la obligación de rescatar para que se pueda restablecer en Venezuela plenamente el Estado de Derecho. Diputado, usted nos dice en la usurpación intentaba ganar tiempo. ¿Cuál era la contraoferta del equipo de Nicolás Maduro? Bueno, ellos hablaban de un referéndum consultivo, hablaban de elecciones, pero con la permanencia de Nicolás Maduro. En definitiva, nada que venga realmente a satisfacer la aspiración legítima del pueblo de Venezuela de tener un gobierno que empiece a resolverle los gravísimos problemas que hoy atraviesa nuestro pueblo. La pregunta que le haría, diputado, es ahora qué. Ayer el representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, decía que esta organización podría respaldar y aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el caso de Venezuela. ¿Cuál es el planteamiento a partir de este momento, tomando en cuenta este fracaso, no sé si definitivo, pero inicial de estas conversaciones en Oslo? Mira, seguir por la ruta que nos hemos trazado. Por lo tanto, la presión interna, la presión internacional, nuestro presidente girando por todo el país, movilizando, acercándose cada día más al pueblo de Venezuela, como lo vimos el fin de semana pasado en mi estado de Lara. Ayer vimos la ratificación del apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de muchos otros gobiernos del mundo que entienden que estamos actuando de buena fe, que estamos actuando en defensa de la verdad y en defensa de los legítimos intereses del pueblo venezolano. Así que aquí nada ha cambiado.
y nosotros seguiremos en nuestra lucha hasta lograr el cese definitivo de la usurpación, y en eso es importante la constancia y el compromiso permanente de todos los venezolanos. Esta no es una lucha solo de Juan Guaidó o de los diputados, esta es una lucha de todos los venezolanos que tenemos legítimo derecho a aspirar a una Venezuela distinta, a una Venezuela mejor. Lo cierto, diputado, es que también el equipo de Nicolás Maduro da la impresión, está dispuesto a avanzar con, no sé si la posible disolución de la Asamblea, pero ciertamente con el cerco al Parlamento. Esta semana conocíamos de otra acusación más contra el diputado Rafael Guzmán. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque Nicolás Maduro insiste con esto de o adelantar elecciones o prepararse para, imagínese usted, el año 2020 para desalojar a los diputados electos en el Parlamento Nacional. Quisiera su comentario. Por eso, ya después que este gobierno entró en la usurpación, en ese estado de inconstitucionalidad, de ilegalidad, lo que ha venido es hundiéndose cada día más en esa ilegalidad. Estos mecanismos de presión que está ejerciendo a través de la judicialización de la política, la hacen fundamentalmente con la intención de atemorizar a los diputados, que somos la voz del pueblo de Venezuela. Y lo que ha logrado es una respuesta en contrario. Mientras mayor agresión y mayor represión, mayor ha sido el compromiso de los diputados de la Asamblea Nacional, que estamos allí todos los días defendiendo nuestros derechos y el derecho del pueblo de Venezuela a que cese la usurpación y tengamos un proceso de restablecimiento pleno de la democracia. Así que nuestro llamado es que entendamos que la única fuerza, la verdadera fuerza que tenemos los diputados es el apoyo de un pueblo decidido a cambiar este país. Así que mi llamado es a todos los venezolanos para que ese nivel de compromiso, esa disposición a la lucha por reconquistar nuestros derechos políticos, civiles, económicos, sociales, que hoy están extraviados, se mantengan firmes. Diputado, comentamos con los amigos oyentes que a lo largo de esta semana el Banco Central da a conocer las cifras que tenía en su poder, que no había hecho públicas durante los últimos 3 años, y dan cuenta de una situación, del colapso de nuestra economía. Incluso, insistimos, antes de las sanciones de los Estados Unidos. Yo quisiera un comentario, una interpretación de su parte al respecto. Hemos leído a periodistas del área económica especializados de la posible vinculación con las conversaciones en Oslo o con el interés del equipo de Nicolás Maduro de acceder a algún tipo de financiamiento internacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, desde diciembre del año 2015 no publicaba el Banco Central las cifras que por mandato constitucional están obligados a publicar mensualmente. El artículo 318 y el 320 de nuestra Constitución establecen esa obligación. Ellos, a través de esa ilegal e inconstitucional decreto de emergencia económica, se ampararon para mantener al país en una especie de oscurantismo, con la intención de que la economía venezolana se mantuviera en una oscuridad total, creyendo ellos que, porque no se publiquen las cifras, el pueblo de Venezuela no siente los rigores de la hiperinflación a las cuales han sometido al país. El día martes, tras el anuncio, fíjense ustedes, del propio presidente usurpador Nicolás Maduro, es que anuncia y ordena la publicación de la cifra, es que sale el Banco Central, violando su propia autonomía, a publicar algunas cifras que por lo demás son cifras subestimadas, cifras maquilladas, con la intención de no mostrar la gravedad o la profunda gravedad en la que se encuentra actualmente la economía venezolana. Pero sin embargo, y muy a pesar del maquillaje, ya lo que publica el Banco Central es el reconocimiento de una crisis de magnitudes extraordinarias, de unas grandes magnitudes. Fíjate tú, en el año 2016, de acuerdo a los cálculos de de la Comisión de Finanzas, en ese momento yo la presidía, la inflación terminó en 492%.
el Banco Central acaba de publicar 274. En el 2017, de acuerdo a la Comisión de Finanzas, la inflación concluyó en 2.583%. El Banco Central acaba de publicar una inflación en el año 2017 de apenas 863. Y en el año 2018 la inflación fue, de acuerdo a nuestros cálculos, 1.699.956%, y el Banco Central está reconociendo una inflación de 130.020%. Ya es una inflación fortísima que reconoce no solamente cómo se ha disparado la inflación, sino que también en las cifras se presenta cómo ha sido la contracción de la economía venezolana. Es decir, por un lado tenemos inflación y por otro lado tenemos una contracción o recesión económica sin precedentes. Eso ha llevado a que el Producto Interno Bruto haya decrecido 18% en el 2017 y en el 2018 casi un 20%, lo cual nos da un acumulado de decrecimiento, de contracción económica desde el año 2013 a casi un 47.7% de decrecimiento. Es decir, el Producto Interno Bruto es apenas la mitad en el año 2019 de lo que era en el año 2013. Hemos visto también contracciones, de acuerdo a estas cifras, en las importaciones. Del año 2013 se invertía en importación de bienes y servicios a Venezuela 44.067 millones de dólares. En el año 2018 solo se importaron 5.835. Estamos hablando de importaciones no petroleras. Si tú a esto lo ves en frío, si estás prácticamente importando el 10% de lo que importabas hace 10 años, hace 5 años, pero además estás produciendo casi que la mitad de lo que producías hace 5 años, no lo puedes llamar de otra manera que no sea hambre, pobreza. Y eso es lo que hoy está experimentando el pueblo de Venezuela. Además, la contracción por los sectores es muy grave. Por ejemplo, en el sector construcción, que es el sector generador de mayor mano de obra, de mayor empleo rápido, la contracción es del 94.7%. Y esta contracción tiene que ver con un factor fundamental, que es la corrupción del gobierno. Recuerda que el sector del hierro, las cabillas que son necesarias en la construcción, fueron nacionalizadas por el gobierno usurpador, así como el cemento. Y a pesar de que el señor usurpador anuncia diariamente construcciones de viviendas y y habla de más de 2 millones de viviendas en lo que él lleva al frente de Miraflores, entonces hoy nos preguntamos, ¿y cómo es que él ha hecho 2 millones de viviendas? Y el Banco Central hoy dice que el sector construcción ha tenido una caída o una contracción del 94.7% en estos últimos años. Es decir, prácticamente el Banco Central dice, aquí no se está construyendo nada. Decrecimientos en el sector de finanzas y seguros del 78%, en el sector manufacturero la caída es del 76.3%, y por supuesto lo que hemos venido siempre señalando como la principal causa de la inflación es el crecimiento desproporcionado de la masa monetaria, que estamos hablando de una expansión de más de 600.000 puntos, y que ha llevado a que ese cono monetario que se anunció el año pasado cuando se redujeron o se eliminaron 5 ceros, hoy ese cono monetario prácticamente no existe, no se consigue, porque como ha crecido tanto la masa monetaria, lo que está representado en billetes no llega ni al 5.5%. Ahora, diputada, perdón que lo interrumpa. Si la intención del gobierno, como algunos sospechan, es de acceder a financiamiento internacional, ¿cree usted que hay organismos multilaterales o incluso entidades que estarían dispuestas a ayudar económicamente al equipo de Nicolás Maduro? ¿Qué piensa usted? Yo creo que
esta publicación obedece a la necesidad de buscar ese financiamiento externo, fundamentalmente en el Fondo Monetario Internacional, que una de las razones por las cuales ha cerrado cualquier posibilidad de financiamiento a Venezuela es precisamente por la no publicación. Pero el no publicar o publicar cifras falsas le sigue cerrando la posibilidad de financiamiento a Venezuela. Porque fíjate tú, nosotros el año pasado anunciamos una cifra de inflación de 1.699.000%, pero el Fondo Monetario estimó la inflación en Venezuela en casi 2 millones%. ¿Y cómo le va a creer ahora el Fondo Monetario al Banco Central esa cifra que ellos están presentando de apenas 100.000%? Es decir, si la intención es acceder a financiamientos en organismos como el Fondo Monetario, con estos embustes que han hecho público el día martes, no lo van a lograr, porque no solo se trata de hacer las publicaciones de las cifras, se trata de que esas publicaciones y esas cifras que se presentan sean reales para que la economía se pueda manejar con claridad, con transparencia, y puedan, por supuesto, los organismos multilaterales tener estos indicadores para hacer todas sus estimaciones. Gracias, diputado Alfonso Marquina, por atendernos, acompañarnos. Además, la confianza en el cliente que pide el préstamo también es fundamental. El cliente que ha llevado a nuestro país, hablo concretamente de Nicolás Maduro, a la debacle económica que lamentablemente sufrimos hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor universitario Luis Oliveros. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la valoración de nuestro invitado acerca de estas cifras que ha publicado el Banco Central de Venezuela. Nos decía nuestro invitado anterior bueno, se trata de datos en muchos casos maquillados. ¿Cuál es su interpretación? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada hay que decir que con estas cifras del Banco Central podemos fácilmente desmontar la tesis gubernamental con respecto a que la crisis económica en Venezuela comenzó con las sanciones económicas de Estados Unidos. Yo creo que esa es la primera noticia que uno debe recalcar, ¿no? El gobierno de Maduro nos dijo muchas veces que la crisis económica que estamos viviendo era responsabilidad exclusiva de las sanciones petroleras. Cuando tú empiezas a analizar las cifras y empiezas a ver el desastre que tenía la economía venezolana y que empezó el desastre en el año 2013, 2014, 2015, años que todavía no teníamos sanciones, ya un primer avance y una muy buena noticia con respecto a esta publicación de cifras es esta. En segundo lugar, bueno, mira, estar felices de que alguien en el gobierno o a alguien en el Banco Central se le ocurrió la brillante idea de que era el momento de publicar las cifras. Eso también es positivo, sin siempre teniendo en cuenta que el Banco Central le faltó a los venezolanos en todos estos años al no publicar esa cifra. Era un deber del Banco Central hacerlo. Bueno, en tercer lugar, cuando ya empieza a analizar las cifras como tal, creo que la que más causa ruido por las discrepancias que tiene con respecto a lo que había hablado la Asamblea Nacional y algunas firmas privadas, es la diferencia en la inflación. Según el Banco Central, para el 2018 la inflación fue 130.000%. Para la Asamblea Nacional fue 1.700.000%. Aquí claramente debe haber la diferencia. Piensa uno, porque no tenemos tampoco la manera en la cual el Banco Central está estimando la inflación, porque recordemos que ya con Merentes habían cambiado las ponderaciones, habían cambiado la manera en la cual ellos estaban midiendo la inflación. Aquí pareciera que el Banco Central evidentemente cambió las ponderaciones con fines políticos, hizo algún tipo de cambios dentro de esos rubros que miden la inflación para que le diera un número mucho menor. No obstante, esos cálculos se le revierten en el año 2019, y en el año 2019 tenemos que en los primeros 4 meses del año la Asamblea habla de 666 y el Banco Central habla de más de 1.000% de inflación. Hay muchísima data, hay muchísima información, pero ciertamente la conclusión que uno puede sacar, aparte de las 2 primeras que te comenté, es ya de manera oficial te podemos decir que Venezuela vive no solamente la peor crisis de su historia, sino la peor crisis de país alguno en América Latina. La inflación de enero de 197%, según el Banco Central, es la tercera mayor inflación mensual en la historia de América Latina, la tercera mayor. Y la hiperinflación que estamos viviendo es la mayor hiperinflación en la historia de América Latina. Eso sin empezar a adentrarnos en la caída del PIB, que también es la mayor, y en la caída de las importaciones. Entonces, en conclusión, el Banco Central está confirmando lo que muchos decíamos y que el gobierno intentaba tapar. Estamos en una crisis, Nicolás Maduro hace poco o nada para resolver esa crisis, y muy posiblemente esa crisis no va a parar, sino muy por el contrario, va a empeorar. Hay economistas, periodistas especializados en el área económica que atribuyen esta decisión sorpresiva del Banco Central de publicar las cifras de los últimos años a la intención del equipo de Nicolás Maduro abrirse o pedir una línea de crédito a organismos multilaterales. ¿Cómo lo ve usted? Mira, aquí, para uno ir al Fondo Monetario, que es tal vez el que tiene mayor músculo financiero para otorgar crédito, básicamente el gobierno de Maduro, Maduro tiene 2 limitantes muy importantes. La primera, sanciones económicas. Yo no creo que el Fondo Monetario vaya a liquidar algún tipo de ayuda externa, algún tipo de ayuda hacia Venezuela, si Estados Unidos tiene unas sanciones económicas y petroleras contra Venezuela. Parece un contrasentido. Por un lado, Estados Unidos sanciona a Venezuela, le impide vender libremente su petróleo, le congela cuentas en el exterior, pero por otro lado viene el Fondo Monetario a darle dinero. Ahí es un contrasentido que desde mi punto de vista borra por completo la tesis de que tal vez está pidiéndole plata al Fondo Monetario. Pero es que en segundo lugar es una cosa más lógica.
Cuando tú vas al Fondo Monetario, tú te tienes que sentar con un plan económico que les diga al Fondo Monetario no solamente que vas a hacer las cosas bien, sino que vas a generar los suficientes recursos para poder cancelar la deuda o la plata que te están dando. Y que yo sepa, hoy, mayo 29, yo no tengo claro que el gobierno de Nicolás Maduro tenga un plan económico para enfrentar la crisis económica. Y o no lo ha anunciado o lo tiene muy escondido, pero ciertamente en la práctica no parece que esté ejecutando ningún plan económico. Entonces, en conclusión, mira, a mí me dificulta pensar que esto esté hecho por esa vía. Ojalá y me equivoque y ciertamente esté en conversaciones con el Fondo Monetario, venga un plan económico, venga una flexibilización de la forma en la cual se están haciendo las cosas, pero me causa dudas al respecto. Entonces, ¿a qué atribuye usted en lo personal esta decisión de publicar unas cifras de esta forma tan sorpresiva? Mira, yo prefiero esperar que en los próximos días muy posiblemente se va a saber. Uno pudiera pensar en primer lugar que hubo alguien dentro del entorno de Nicolás Maduro que le cayó la locha y le dijo, vamos a empezar a publicar cifras. Yo voy a ser bastante ingenuo en ese aspecto. Yo no creo que sea por ahí, pero vamos a ser ingenuos y vamos a pensar que la publicación de cifras viene por ese camino. Igualito, hay tantas cifras publicadas, el número de cifras es tal, que la estrategia también de publicar todo y que se permee, por ejemplo, yo empecé hablando de la inflación, no estamos hablando del PIB, que la caída es monumental, ni la caída de las importaciones. Otros economistas a lo mejor empezarán por el PIB. Son tantas cifras, son tantos problemas, son tantos resultados tan negativos, que cuando uno empieza a hablar de muchas cosas, se empieza a perder esa información. Entonces también una estrategia es marear a la gente como lo han hecho tantas veces, y yo también estoy esperando que algo ocurra en las próximas semanas para tapar esta publicación de cifras. ¿Algo ocurra como qué? No sé, cualquier cosa, porque es que además en Venezuela lamentablemente no tenemos paz. O sea, todos los días ocurren cosas, todos los días nos cambia el plan, todos los días estamos en incertidumbre y ojo, para mí es una excelente noticia que hayan publicado las cifras, creo que es algo que se ha debido haber hecho desde hace mucho tiempo, pero esa publicación de cifras me está diciendo a mí que el Banco Central las tenía, que no las quiso publicar porque no les dio la gana, pero la buena noticia es que ya el argumento oficial, y te repito lo que te dije al comienzo, ese argumento oficial en torno a que los problemas económicos en Venezuela eran culpas de Donald Trump, ya es mentira. Fueron culpa de lo que dejó Hugo Chávez y de lo que continúa exacerbando la crisis Nicolás Maduro. Y el Banco Central lo está diciendo de manera contundente con estas cifras. Varias inquietudes. Con estas cifras, aunque en algunos casos efectivamente tienen grandes inconsistencias con la información publicada por la Asamblea Nacional, firmas independientes en Venezuela, incluso organismos multilaterales, sirven para elaborar modelos econométricos. Yo le preguntaría los escenarios que tenemos por delante. Francamente, por ejemplo, la caída de la economía es brutal, por decir lo menos. Por utilizar un calificativo amable, y con la crisis eléctrica y la escasez de gasolina probablemente esto se va a agudizar. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y qué tendríamos que hacer para hacer frente a un colapso, el más grande, lo han calificado algunos, en país del mundo que no haya atravesado un conflicto armado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, primero que con respecto al PIB, se publicó hasta el tercer trimestre del año 2018. Siempre es común publicar el último trimestre del año cerca de el primer semestre del año siguiente. Así que en cuestión de semanas, si el Banco Central va a empezar a publicar las cifras otra vez de manera regular, deberíamos tener ya las cifras completas del 2018. Pero hasta el del tercer trimestre del año 2018 ciertamente había una crisis eléctrica mediana en el interior. Lo que pasó en marzo no estaba en los planes de mucha gente. Entonces eso hace que todo, la planificación o todos los cálculos que tú hayas hecho o que puedas hacer en base a esos números, tienes que meterle un componente aún más agresivo de caída del PIB. Por eso es que en mi opinión la caída del PIB va a ser superior al 30% para el año 2019, por todo lo que tú comentas, que son dos cosas elementales. Sin servicio eléctrico no puede, sin un servicio eléctrico constante, eficiente, no puede haber crecimiento económico, pero además tienes un problema ahora de combustible. Cómo tú movilizas cosas, cómo tú movilizas gente, cómo tú haces un conjunto de cosas
con dificultad de conseguir combustible o de la gente perdiendo tiempo no yendo a su puesto de trabajo porque necesita hacer la cola de tal vez 4, 5, hasta 10 horas o hasta días para abastecerse de combustible. Entonces, eso va a incidir de manera importante en el comportamiento del PIB en el año 2019. Lo que está viviendo Venezuela no lo ha vivido país alguno en América Latina y, como bien tú dices, no lo ha vivido país alguno en el resto del mundo en periodo de paz. O sea, no es que Venezuela está atravesando una guerra, porque tú dices, bueno, si Venezuela está en un conflicto, en el medio de un conflicto bélico con un país o un conflicto bélico interno, bueno, hay países que han tenido un comportamiento hasta peor. Pero en estos últimos 5 años no ha habido país alguno en el mundo que haya tenido un comportamiento tan mediocre, tan negativo, porque no solamente tienes una caída del PIB, es que además tienes una hiperinflación como de las mayores en la historia, lo que te ha generado una huida de personas, una huida de capital humano también realmente sin precedentes en la región. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer? Mira, yo creo que estamos claros, ¿no? Si el culpable de la crisis todavía sigue en el poder y no hace nada para remediar la crisis, yo creo que por ahí es una de las recomendaciones es esa. Ellos van a cambiar la manera en la cual están haciendo las cosas 180 grados. No parece que sea así. Muy por el contrario, parece que están obsesionados en mantenerse en el poder. Ese mantenerse en el poder muy posiblemente va a implicar que las cosas no se hagan de manera diferente y que no se hagan de la mejor manera. Por lo tanto, es difícil pensar que la crisis vaya a pararse o vaya a bajar la intensidad. Muy por el contrario, se va a mantener, pero yo creo que va a aumentar porque los últimos números de producción petrolera del mes de mayo apuntan a un declive importante. Eso indica menos actividad económica, pero también indica menos ingresos en divisa y por lo tanto más problemas externos para Venezuela. Gracias, Luis Oliveros, por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión y análisis acerca de estas cifras del Banco Central de Venezuela que dan cuenta efectivamente del colapso de nuestra economía, incluso antes de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos. Al leer la información, no pudimos evitar pensar en aquella frase de Friedrich von Hayek: si los comunistas entendieran de economía, ellos no serían comunistas. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayraPradoL. Todo se puede.
RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender las cifras que ha publicado el Banco Central de Venezuela. Insistimos, analistas, diputados coinciden en asegurar que ciertamente hay inconsistencias con relación a la información que se conocía, sin embargo ratifican lamentablemente lo que ya sabemos, lo que sufrimos y que tiene que ver con el colapso literal de nuestra economía. Hay algunos datos que saco a colación y esto vamos a discutir con nuestro siguiente invitado. El sector petrolero, según las cifras, insistimos, entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2018, estamos hablando de la administración de Nicolás Maduro, cayó 47,4%. La industria, 76,2%, construcción 95%, pulverizaron el sector construcción, esto lo decimos nosotros, comercio 79,4% y lamentablemente, y esto lo hemos hablado con nuestro siguiente invitado, ojalá tengamos suerte con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, esto responde a un modelo ideológico, este era el plan. ¿Qué opina Juan Pablo Olalquiaga? Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días María Alejandra, muchas gracias por llamarme y buenos días a todos los oyentes. Bueno, efectivamente, el Banco Central haya emitido todas las cifras sorpresivamente, porque después de muchos años de no haber emitido cifras, las haya emitido, y estas cifras hayan sido tan coincidentes con las cifras que los distintos sectores que hacen vida en la economía nacional han venido manifestando, es una corroboración de que la manifestación de destrucción que los distintos sectores, entre ellos la industria, hemos venido señalando, pues es absolutamente cierto. El que haya habido una caída de 76% entre el año 2013 y el tercer trimestre del año 2018. Acuérdate que esto es solo el tercer trimestre del año 2018. Todavía falta el cuarto trimestre y lo que va de año, que ha sido extraordinariamente devastador, como consecuencia no solamente de la continuación de la hiperinflación, la cual va haciendo estrago pues día a día en la medida que está presente, sino todo el tema relacionado con la ausencia de electricidad, la ausencia de agua y la ausencia de gasolina, los cuales han impactado de una manera feroz en este año, con lo cual la estimación de que lo que va quedando de industria se ha reducido más allá del 76%, ciertamente está presente ahí, ¿no? En el caso concreto de la construcción, yo quisiera un comentario de su parte, es elocuente, destruyeron el sector construcción en Venezuela, 95% de caída. Quisiera
su comentario. Como nos decía Luis Oliveros hace algunos minutos, es imposible justificar lo que ha ocurrido producto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Bueno, Fete, te lo voy a referir en términos del sector industrial antes de hablarte del sector de construcción, del cual tengo menos conocimiento, ¿no? La industria venezolana se comenzó a destruir. Fue a partir del año 2004, cuando el difunto presidente Chávez comenzó con su proceso de estatizaciones y de control de cambio. Y digo eso porque fíjate que el proceso de control de cambio es muy fuertemente negativo para la producción interna, porque fue sobrevaluando la tasa de cambio de una manera muy significativa. Cuando tú tienes una sobrevaluación de la tasa de cambio, lo que estás dando es un subsidio a las importaciones, ¿no? No en balde, recuerdas que en el año 2006 se importaron más vehículos a Venezuela de lo que se produjeron en Venezuela. Cuando tú tienes una sobrevaluación de la tasa de cambio, lo que estás es generando un desincentivo para la producción nacional y un incentivo a que lo que estaban produciendo se volteen a importar productos que van a recibir más baratos, ¿no? Teníamos una tasa de cambio fija a lo largo de ese tiempo, que tuvo que fue teniendo unos escalones, pero a lo largo de largos periodos de tiempo era fija, mientras manteníamos unas inflaciones que estaban por el orden de entre 25 y 35% anual, con lo cual la producción interna se iba haciendo mucho más costosa. Además de eso, tú tenías todo el proceso expropiatorio. Recuerda cuando el difunto presidente Chávez se sentaba en su programa los domingos y empezaba a repartir expropiese como cual dueño de Venezuela, cual dueño de un feudo, ¿no? Y ese proceso de desconocimiento de la propiedad, de los derechos de propiedad, ese proceso de desconocimiento del que haya un marco jurídico que ampare las expropiaciones, lo que fue generando fue un terrible miedo a invertir en Venezuela. Entonces, eso comenzó un proceso de cierre de empresas que fueron dejando de producir lo que ya producían y fueron comenzando a importarlo, y sin duda lo que no iban a importar era maquinaria. Si a eso le agregas los controles de precio que ya en ese momento comenzaron y que quebraron empresas como por ejemplo Clorox quebró hace muchos años, ¿verdad? Kimberly-Clark también cerró hace muchos años, ¿no? Entonces este proceso de destrucción de industria nacional, como te digo, comenzó en el año 2004, muy posiblemente se acrecentó un poco a partir de la crisis de la crisis económica que comenzó con el señor Maduro. El señor Maduro no solamente restringió las divisas para las importaciones de materia prima, sino que además no abrió ningún mecanismo alternativo. Entonces no había mecanismo a través del cual se pudiera adquirir divisas en Venezuela. Y simultáneamente, bajo el mandato del señor Maduro, todo lo que era cadenas industriales se fue destruyendo. El sector siderúrgico, que en un momento había llegado a producir 5 millones de toneladas métricas de acero, ya para el 2014 venía produciendo sustancialmente menos, la mitad. Ya para el 2017 casi no producía acero. Entonces el suministro de insumos para el sector metalmecánico y envase no estaba ahí. Pero lo mismo sucedía para el sector de transformación de plástico y para el sector químico, producto de que la petroquímica había venido teniendo un proceso de disminución de producción interna gigantesco, como consecuencia de los muchísimos errores cometidos internamente tanto en la siderurgia como en la petroquímica, por la incapacidad gerencial que tuvo el chavismo o el madurismo en manejar empresas, ¿no? Así que las sanciones que vienen a instrumentarse a partir del año 2018, yo creo que nada tienen que ver con la destrucción que se comenzó a construir de una forma muy sistemática desde el año 2004 en adelante en Venezuela. Ahora, estas cifras representan empresas, representan puestos de trabajo. ¿Qué puede decirnos con relación al sector que usted representa? ¿Qué significa que la industria haya caído hasta el tercer trimestre de 2018 más de 70, casi 80%? ¿Y qué podemos esperar en el corto plazo? María Alejandra, estas cifras lo que reflejan es desde el año 2013 hasta el tercer trimestre del año 2018. Si tú le agregas la porción de industria que desapareció
previo al 2013 como consecuencia de las acciones que te señalé del difunto presidente Chávez, y si le agregas las disminuciones de actividad que han habido en el cuarto trimestre y en lo que llevamos de este año, esa cifra verdaderamente se acerca a la cifra de la construcción, se acerca a un 95%. Lo que queda en Venezuela en términos de capacidad de transformación para la manufactura es aproximadamente un 5% de lo que había en el año 1999 cuando el señor Chávez asumió la jefatura de gobierno. ¿Y qué viene a significar esta cifra? Bueno, viene a significar tres cosas muy dramáticas, ¿no? La primera es la imposibilidad de muchos de los consumidores de Venezuela de poder acceder a bienes, a los bienes que en un momento dado podían acceder. Y no pueden acceder porque, la planificación del señor Maduro era, que no se produjeran cosas en Venezuela y que simplemente se importaran con la renta petrolera. Cuando a su vez destruye la renta petrolera, producto de una disminución importante del volumen de producción, y no hay renta petrolera, esos consumidores venezolanos dejan de poder acceder a esos bienes, ¿no? Entonces esa es la primera, muy grave esa. La segunda es la balanza comercial. En la medida en que tú no vas teniendo exportación de bienes distintos del petróleo, lo que te va quedando es solamente el petróleo como para poder apalancar todas las importaciones que el país requiere. ¿Por qué te digo esto, María Alejandra? Fíjate que para el año 1997, cuando estando en el segundo gobierno del también difunto presidente Caldera, el petróleo cayó a $8 el barril. Teníamos una producción de 3.200.000 barriles diarios, pero con un valor cada barril de $8. En consecuencia, las exportaciones venezolanas cayeron a $17.000 millones, cifra históricamente baja en Venezuela. Pero el sector no petrolero exportaba cerca de $8.000 millones, y las importaciones totales del país eran $12.000 millones. Si a $12.000 millones le restas las exportaciones no petroleras, la brecha que te queda es de $4.000 millones solamente, como para poder importar todo lo que los consumidores venezolanos requerían. Y esos $4.000 millones fácilmente los podía cubrir con la renta petrolera, que era de $17.000 millones. O sea que en ese año 1997, aún con unos ingresos petroleros muy, muy bajos, el país no sufrió en términos de acceso a bienes y no sufrió en términos de pago de deuda externa ni de necesidades de divisas para que los venezolanos pudieran viajar o hacer remesas hacia el exterior. Entonces, cuando tú destruyes la capacidad interna en términos de producción y vas teniendo que recurrir a exportaciones y a su vez no exportas nada sino petróleo, tu balanza comercial no cuadra y al final lo que sufren son los consumidores. Y el tercer efecto que tú señalaste antes, que es muy importante, es el efecto en términos de puestos de trabajo. Para el año 1999, cuando el señor Chávez asumió la jefatura de gobierno, el sector industrial tenía cerca de 600.000 puestos de trabajo, o generaba cerca de 600.000 puestos de trabajo directos. El múltiplo de puestos de trabajo indirectos por cada puesto de trabajo directo en el sector industrial es de 3. Es decir, que el sector industrial generaba 1.800.000 puestos de trabajo indirectos, más los 600.000 directos, para un total de 2.400.000 puestos de trabajo, lo cual es una masa de trabajadores importantes y además fuertemente remunerados, porque la industria contrata personas que son especializadas y las personas especializadas devengan mayores ingresos que las personas que no tienen niveles de especialización. Hoy en día estimamos que el sector industrial está generando cerca de 150.000 puestos de trabajo. 150.000 puestos de trabajo, si le agregas el mismo múltiplo de 3, significa que tienes entre puestos de trabajo directos e indirectos cerca de 600.000 puestos totales, con lo cual tú has tenido una contracción de 1.800.000 puestos de trabajo para un país de 30 millones de personas. Eso es una maldad, eso es una indolencia gigantesca en términos de destrucción de bienestar para una sociedad. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente con la industria. Eso es, yo diría, comunismo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles, y a Martínez Monasterio, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope.